Muy buenas tardes, querido profesor. Mi nombre es Mauricio Andrés Álvarez Pérez, del grupo de Ciencias Básicas T04, de los lunes a las 6 de la tarde. A través de este podcast le hablaré sobre el fachado de carbono. ¿Alguna vez te preguntaste cómo los científicos saben la edad de una momia o de un fósil? Bueno, a continuación te explicaré y te hablaré un poco sobre este tema. Ninguna momia o fósil fue encontrada con su partida de nacimiento, por lo cual los científicos utilizan diversos métodos. Pero uno de ellos es el más conocido como el método de fachado de carbono, por medio del carbono 14. Si bien sabemos, el carbono 14 es un isótopo radioactivo del carbón, que permite determinar la edad del objetivo que contiene materia orgánica, como madera, hueso y tejido. Este método se basa en la medición y la cantidad de carbono 14 presente en la muestra. Pero antes hay que entender algo, que todos los seres vivos contienen carbono 14. El carbono 14 es un elemento fundamental para la vida y es importante esencialmente en las moléculas orgánicas que conforman los organismos vivos. La importancia del carbono en los seres vivos también radica, como por ejemplo, en la composición química de los seres vivos. Moléculas orgánicas. El carbono es la base de todas las moléculas orgánicas, incluyendo proteínas, carbohidratos, lípidos y ácido nucleico, como el ADN y el ARN. Estas moléculas son esenciales para la estructura y funciones biológicas. Compuestos biológicos. El carbono forma cadenas y anillos que sirven como la columna vertebral, estructura de los compuestos biológicos. La capacidad del carbono para formar enlaces que establecen con otros átomos de carbono y con otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Es crucial para la diversidad y la complejidad de la química orgánica. Por otro lado, también es importante en el metabolismo. La fotosíntesis. En las plantas, algunas bacterias, el hidróxido de carbono se convierte en glucosa durante la fotosíntesis. Esta glucosa se utiliza como fuente de energía y como materia de construcción para otras moléculas orgánicas. Respiración celular. En los animales, hongos, plantas y muchos microorganismos, la glucosa y otros compuestos orgánicos se componen durante la respiración celular para la liberación de energía, agua y dióxido de carbono. Adicional, en el ciclo del carbono, el carbono circula continuamente a través de los seres vivos y en el medio ambiente en un proceso conocido como el ciclo del carbono. Este ciclo incluye varios procesos importantes. Fotosíntesis, nuevamente. Las plantas obtienen dióxido de carbono del aire y lo convierten en materia orgánica. La respiración. Los animales, las plantas y otros organismos descomponen la materia orgánica y liberan dióxido de carbono de vuelta al medio ambiente. Descomposición. Los organismos de descomposición, como las bacterias y hongos, descomponen los restos de los seres vivos y liberan dióxido de carbono y otros nutrientes al suelo y a la atmósfera. Sedimentación y fosilización. Parte del carbono se almacena en forma de combustibles fósiles y sedimentos de carbono durante un largo periodo.
son algunas de las cosas más importantes del carbono. Ahora, regresando al carbono 14, la datación por radiocarbono funciona porque todos los organismos absorben carbono 14 durante su vida. Al morir, dejan de absorber. La cantidad de carbono 14 comienza a disminuir a una tasa conocida, permitiendo la datación de los restos orgánicos. Aunque Martin Krebs y Sam Rubin descubrieron el carbono 14 en 1940, mientras ambos científicos trabajaban en el laboratorio radiacional de la Universidad de California en Brooklyn. Sin embargo, fue William Livings quien desarrolló y perfeccionó la técnica de datación por radiocarbono. En 1949, Livings publicó sus resultados sobre el uso del carbono 14 para datar materiales antiguos. Por ejemplo, este trabajo recibió el Premio Nobel de Química en 1960. Este descubrimiento tuvo un impacto significativo en varias disciplinas científicas, especialmente después que William Livings desarrolló la técnica de datación por radiocarbono en 1940. Livings y su equipo demostraron que el carbono 14 podía utilizarse para determinar la edad de materiales orgánicos que revolucionaron la arqueología, la paleontología y otras ciencias. Ahora bien, ¿cómo funciona este método? 1. Absorción del carbono 14. Los organismos vivos absorben carbono 14 a través de la respiración y la alimentación mientras están vivos. El carbono 14 se encuentra en una proporción constante en la atmósfera y por ende en los seres vivos. 2. Decaimiento radioactivo. Una vez que el organismo muere, deja de absorber carbono 14 y el isótopo comienza a decaer a una tasa constante conocida como su vida media. La medición. Al medir la cantidad de carbono 14 restante en una tasa y compararla con la cantidad inicial establecida, los científicos pueden calcular el tiempo que ha transcurrido desde la muerte del organismo. La proporción del carbono 14 en un organismo disminuye con el tiempo debido a su desintegración radioactiva. Este proceso sigue una ciencia que permite un orden y que significa que la tasa de desintegración es proporcional a la cantidad de carbono 14 presente en el momento. La desintegración radioactiva del carbono 14 se describe matemáticamente mediante la siguiente fórmula. A continuación le voy a explicar la ecuación de desintegración radioactiva, donde NT es igual a N sub 0 sobre Eule menos lambda T, donde NT es la cantidad de carbono 14 que queda en la muestra después de un tiempo determinado. N sub 0 es la cantidad inicial de carbono 14 en la muestra al momento de que muere el organismo. El lambda es la constante de desintegración radioactiva. T es el tiempo transcurrido y Euler es la base de los logaritmos naturales aproximadamente. Como saben que la cantidad de carbono 14 disminuye con el tiempo, al contrario que la cantidad de carbono 12 de este permanece igual en el organismo, esto permite que calculando la proporción entre el carbono 12 y el carbono 14, esto ayuda a calcular cuántos miles de años han pasado desde que el organismo murió, pero solo sirve para datar fósiles hasta 60.000 años, por lo cual este método es obsoleto y sirven otros métodos que nos ayudan
a redactar fósiles que tengan más edad o sean más antiguos. Con esto finalizo mi podcast. Espero y les haya servido mi ilustración para así proporcionar conocimientos sobre este tema. Que tengan buena tarde y nos vemos en la próxima.